Hola, ¿cómo les va? Bueno, en este video les voy a mostrar un checklog online, en el que van a poder las personas que contactaron con ustedes descartar cualquier error de algún contacto que no puedan confirmar si ustedes lo cargaron en hrdlog.net. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, si Lima Unión 3 Delta Juliet abre mi página de checklog y quiere saber los contactos que tiene conmigo y tiene problemas para verificar alguno, acá tiene todos los datos como para poder hacerlo. Inclusive con las licencias que tengan sufijo. Vamos a probar, por ejemplo, con LU9 Charlie Zulu Bravo, que va a tener barra alfa, barra beta, barra eco. De esa manera, si este LU tiene un problema o cualquier otro radioaficionado del mundo, accediendo a mi checklog online va a poder tener todos los datos para confirmar el QSO. Bueno, por ejemplo, acá yo le preparé uno a Leo, a una EcoFox, pero no tiene cuenta en HRD. Ahora lo que necesitamos es crear una cuenta en hrdlog.net. Vamos a registrarnos. Acá ponemos Ham Radio. Acá, por ejemplo, vamos a registrar a Leo. Vamos a poner una contraseña. Repetimos. Acá le ponemos que sí. Permitir, procesar su dirección, permitirá, sí, le ponemos que sí. Y acá ponemos el mail con el que nos vamos a registrar. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y acá ponemos RD9CRA. Registrarse. Necesita 2 caracteres especiales, así que le ponemos otro más. Registrarse, a ver ahora. Ahora sí, nos dice que está creada, guardar. Acá pongo la contraseña. Mantener sesión iniciada, iniciar sesión. Bueno, como les había mostrado, a él no le aparecía nada. Ahora ya por lo menos le aparece esto. Leo recientemente activó el parque Mitre en Olavarría, así que yo le voy a importar el ADIF, desactivación, seleccionar archivo, vengo al C y le voy a importar el archivo de los QSO que hizo ahí. Y si yo ahora actualizo acá, ya aparecen los contactos. Como vieron, el proceso es fácil y de esta manera cualquiera que haya contactado con él y quiere confirmar el contacto va a tener todos los datos acá. Y como les dije, si configura el CAT con Log4All-Men, por ejemplo, le va a decir acá en tiempo real si está en el aire, en qué banda. Todo radioaficionado de cualquier parte del mundo que quiera que le haga esta página, requisito número 1, tener cuenta en hrdlog.net y después me manda un mail al mail que está en mi QRZ y me pone los datos, nombre, apellido y licencia.
¿eh? Simplemente con la licencia y saber quién es, así yo puedo chequear que el sistema le vaya a funcionar correctamente y yo sin ningún problema le hago el check log. Lo único que va a modificar de esta dirección es la distintiva. Por ejemplo, si a Daniel le va a cambiar en esto, LU3DJ. Y acá van a estar los contactos de Daniel, de Néstor. Modifico esta dirección. Y después ustedes copian esta dirección y si quieren hacen como hice yo. Entran a su perfil de QRZ. Vienen a la página. Y yo por ejemplo acá puse, si necesita confirmar un QSO, ingrese aquí. Y ni más ni menos me lleva a la web de la que estamos hablando. Si Alejandro quiere saber cuántos QSO tiene conmigo para confirmar, acá le aparecen inclusive hasta los del Lima Unión 7 Eco Hotel Radio, porque yo cargué todos los logs. Vieron que es sencillo, simplemente acá suben los archivos de registro y ya les va armando la base de datos. Una vez que se registren y les llegue el mail, en ese mail les va a llegar un código de subida, que ese código de subida lo van a usar tanto en Grid Tracker como en Log4All cuando configuren las opciones de servicios externos. Y les voy a mostrar dónde va colocado ese código para que automáticamente les vaya subiendo en tiempo real los QSO. Van a ir a la parte de configuración, settings, configuración del programa, y acá en external service hrdlog.net van a poner, por ejemplo, le voy a poner Lima Unión 1 EcoFox, el código que le llegó cuando se registró, que son un par de números y letras creo, y tilda estas dos opciones y guarda. Y de esa manera automáticamente le va a ir cargando lo de Log4All. Así que bueno, es un detalle para tener en cuenta y que sepan para qué le llega ese código. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les guste la idea y cualquier cosita, ya saben, me mandan un mail con los datos, yo se las genero y se las respondo con el link. Hasta la próxima, 7-3.